Con esos trapos viejos pareces una pedigüeña de la Basílica de Guadalupe. Me das vergüenza, señora. La voz de Vanessa cortó el aire tibio de la terraza en Polanco, tan afilada como el cristal de las copas que sostenían sus amigas. El murmullo de la conversación se detuvo de golpe. Sentí todas las miradas sobre mí, algunas con lástima, otras con una curiosidad morbosa. Mi mano, que sostenía una taza de té de manzanilla, no tembló. La llevé a mis labios con la misma lentitud de siempre y tomé un sorbo, sintiendo el calor del líquido bajar por mi garganta. Un contraste violento con el frío que se instalaba en mi pecho. Por fuera, era la misma Elena de siempre, la viejita serena de Jalisco. Por dentro, sus palabras se habían clavado como un puñal de hielo, y el dolor era tan físico, tan real, que por un instante temí que mi corazón simplemente dejara de latir. Era un dolor sordo, pesado, que me recordaba el peso de la tierra sobre un ataúd. Mi hijo, Javier, estaba sentado justo a su lado. No la miró, no me miró. Clavó su vista en el plato de porcelana carísimo que tenía enfrente, como si la solución a la cobardía se encontrara en el diseño pintado a mano. Su silencio fue la segunda herida, la más profunda. El insulto de Vanessa era veneno, pero la inacción de Javier era la confirmación de que el veneno ya corría por sus venas. Recordé sus manos pequeñas aferrándose a las mías cuando lo llevaba a la escuela en Guadalajara, la forma en que sus ojos me buscaban en la multitud durante sus graduaciones. Sacrifiqué mis mañanas, mis tardes, mis sueños, cosiendo ajeno en la mercería para que él pudiera estudiar en la capital y convertirse en este hombre que ahora no se atrevía a defender a su propia madre. Su cobardía era una traición que pesaba más que cualquier palabra cruel. Observé la mesa. Estaba puesta con una elegancia que gritaba dinero. Manteles de lino, cubiertos de plata, comida que yo ni siquiera sabía nombrar. Todo en esa casa era un monumento a la apariencia, un esfuerzo desesperado por borrar cualquier huella de nuestro origen humilde. Mi vestido, el que Vanessa llamó trapo viejo, lo había cosido yo misma hacía años. La tela era sencilla, de algodón, pero cada puntada guardaba una historia, un recuerdo de mi esposo, de la vida que construimos juntos. Para Vanessa, era un símbolo de vergüenza, una mancha de pobreza en su cuadro perfecto de estatus social. Comprendí en ese momento que no era mi ropa lo que le avergonzaba, era yo. Era mi piel curtida por el sol de Jalisco, mis manos ásperas por el trabajo, mi existencia entera que le recordaba que la riqueza que tanto presumía no tenía raíces, solo ramas frágiles. Una de las invitadas, una señora mayor con un collar de perlas que parecía pesarle, carraspeó e intentó desviar la conversación hacia el clima. Habló de un viaje reciente a Cancún, de lo insoportable que estaba el sargazo. Los demás se aferraron a sus palabras como a un salvavidas, y la charla se reanudó, forzada y artificial. Yo seguí comiendo mi postre, un trozo de pastel de chocolate. Cada bocado era un acto de resistencia, una negativa a darles el gusto de verme derrumbada. Mientras masticaba lentamente, observaba a mi nuera. Vanessa sonreía, radiante. Había marcado su territorio, había reafirmado su poder frente a su círculo, humillando al eslabón más débil. Se sentía victoriosa, y su triunfo iluminaba su rostro con un brillo feo y cruel. No sabía que su victoria sería la mecha que encendería un fuego que no podría controlar. Cuando los invitados finalmente se fueron, sus despedidas fueron una mezcla incómoda de formalidad y prisa por escapar de la tensión. Me retiré a mi habitación sin cruzar palabra con Javier o Vanessa. La puerta se cerró detrás de mí, y el silencio de la casa se volvió denso, casi sólido. No lloré. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, reemplazadas por una especie de resignación. Pero esa noche, la resignación se resquebrajó. Sentada al borde de la cama, mirando mis manos entrelazadas sobre mi regazo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La humillación no me había roto, me había despertado. El dolor no se había ido, pero ahora ardía de una manera diferente. Era un fuego frío, una claridad absoluta. Sabía, con una certeza que me recorrió cada hueso del cuerpo, que el tiempo de agachar la cabeza
y soportar en silencio se había terminado para siempre. La noche se hizo más profunda y la casa, un mausoleo de lujo y silencio. Desde la ventana de mi cuarto, las luces de la Ciudad de México se extendían como un tapiz de joyas caídas, un universo indiferente a la pequeña guerra que se libraba en mi corazón. Me quedé ahí, de pie, sintiendo el frío del cristal contra mi frente, observando el río incesante de faros en el periférico. Cada luz era una vida, una historia, una familia. ¿Cuántas madres estarían despiertas a estas horas, preguntándose en qué momento el amor que sembraron dio un fruto tan amargo? La opulencia de la vista desde esa ventana en Polanco contrastaba dolorosamente con la pobreza que sentía en el alma. Por años había confundido la paciencia con la sumisión, el amor incondicional con la aceptación del desprecio. Esa noche, la distinción se volvió tan clara como el vidrio que me separaba del abismo de la ciudad. Un olor a canela y estambre viejo asaltó mi memoria. De repente, ya no estaba en Polanco, sino en mi pequeña mercería de Guadalajara, la que mi Ricardo y yo levantamos con puro sudor. Podía sentir el tacto suave de los hilos de seda, el sonido metálico de la vieja caja registradora, el murmullo de las vecinas que venían más a conversar que a comprar. Ese lugar era nuestro reino, un universo de botones, encajes y sueños compartidos. Cada centavo que ganábamos se dividía en dos, una parte para vivir, la otra para la alcancía del futuro de Javier. Recuerdo las manos de Ricardo, grandes y callosas, contando las monedas con una delicadeza infinita al final del día. Él siempre decía que el trabajo dignifica, pero que el verdadero valor estaba en el propósito de ese trabajo. Nuestro propósito era Javier, su educación, su escape de nuestra vida de carencias. Mi esposo Ricardo no era un hombre de muchas palabras, pero su visión era clara como el agua. Este niño no va a pasar su vida detrás de un mostrador, Elena. Va a ser alguien. Va a usar su mente, me decía mientras cenábamos frijoles y tortillas, el olor a maíz llenando nuestra humilde cocina. Sacrificamos todo por ese sueño. No, compramos muebles nuevos, no tomamos vacaciones, remendábamos nuestra propia ropa hasta que las telas no daban más de sí. Lo hacíamos con gusto, con la certeza de que estábamos construyendo un futuro para nuestro hijo, un castillo de oportunidades, con los ladrillos de nuestros propios sacrificios. Ver su orgullo el día que Javier fue aceptado en la universidad en la capital, sus ojos brillando más que cualquier joya que Vanessa pudiera usar, es un recuerdo que el insulto de esta noche no podría manchar jamás. El recuerdo de la enfermedad de Javier a los 8 años me llegó con una fuerza abrumadora, una fiebre que no cedía, noches enteras en vela con paños de agua fría en su frente, el olor a eucalipto impregnado en toda la casa. Yo rezaba a la Virgen de Zapopan con un fervor que nunca he vuelto a sentir, prometiendo cualquier cosa a cambio de su salud. Sentía su pequeño cuerpo temblar en mis brazos, y en esos momentos no había nada en el universo más importante que su bienestar. Lea cantaba las mismas canciones de cuna que mi madre me cantaba a mí, sintiendo que en ese acto se tejía un lazo invisible, una promesa de amor eterno. ¿Cómo podía ese niño, que había sido el centro de mi universo, convertirse en el hombre que permanecía en silencio mientras su esposa me apuñalaba con palabras? La desconexión entre el pasado y el presente era un abismo imposible de cruzar. Años después, vino otro sacrificio, uno que le dolió a Ricardo en el alma. Tuvimos que vender su vieja camioneta Ford, su mayor orgullo, para pagar la matrícula de la Universidad de Javier y sus gastos de instalación en la Ciudad de México. Recuerdo a mi esposo pasándole un trapo por última vez, sus hombros caídos, su reflejo distorsionado en la pintura azul desvaída. No dijo nada, pero yo conocía su tristeza. Esa camioneta representaba su juventud, sus pequeños lujos, sus escapadas a pescar al lago de Chapala. La entregó sin una queja, con una sonrisa forzada, porque el sueño de ver a su hijo con un título universitario era más grande que su propio apego. Esa noche, Vanessa, con su vestido de diseñador y su aire de superioridad, se había burlado no solo de mi ropa,
sino del óxido de esa camioneta, del sudor de mi esposo, de la esencia misma de nuestro amor. La humillación de la cena se sentía ahora diferente. Ya no era solo una herida fresca, sino la gota que derramaba un vaso lleno de desprecios, acumulados durante años. Pequeños gestos, comentarios pasivo-agresivos, la forma en que Vanessa me apartaba de sus conversaciones cuando llegaban sus amigas, el trato condescendiente de Javier cuando intentaba darle un consejo. Siempre lo había justificado. Están ocupados. Es el estrés de la ciudad. Son jóvenes. Pero ahora veía la verdad con una claridad brutal. No era estrés ni juventud. Era desdén. Era la vergüenza que sentían por mis manos, por mi acento, por mi historia. Y mi silencio, mi eterna paciencia, no había sido una virtud, sino el permiso que ellos necesitaban para seguir hiriéndome. Mi dignidad, que yo creía intacta, se había estado desangrando lentamente con cada una de esas pequeñas heridas. Una frase de mi Ricardo resonó en mi mente, tan clara como si estuviera a mi lado. Elena, que nadie te haga sentir pequeña, ni siquiera nuestro hijo. Él siempre tuvo esa fortaleza, esa certeza de su propio valor que iba más allá del dinero o la educación. ¿Qué diría si viera esto? Si viera a su hijo convertido en una sombra, un hombre sin voz propia, dominado por el materialismo de una mujer que no entendía el valor de nada que no pudiera comprarse. La idea me sacudió. El permitir que esta situación continuara no solo era una falta de respeto hacia mí, sino una traición a la memoria de mi esposo y a todo lo que él representó. Sentí una chispa, una pequeña llama encendiéndose en el rincón más oscuro y frío de mi ser. No era una llama de odio, sino de justicia, una necesidad de honrar el legado de mi hombre. La imagen de la graduación de Smiaciences. Javier volvió a mí. Estaba tan orgulloso, tan lleno de promesas. Le hice un traje con la mejor tela que pude encontrar y yo misma me cosí un vestido azul. Cuando le entregaron el diploma, sus ojos buscaron los míos entre la multitud y me lanzó una sonrisa que me recompensó por cada noche de trabajo extra. Al final, me abrazó con fuerza, con la cara escondida en mi hombro, y susurró: «Gracias, mamá. Esto es por ti y por papá». Sus palabras fueron mi medalla, mi trofeo. ¿Dónde había quedado ese joven agradecido? ¿En qué momento el éxito lo había vaciado por dentro, reemplazando la gratitud con arrogancia y el amor filial con una vergonzosa conveniencia? La respuesta dolía, pero era ineludible. Se había perdido en el laberinto de apariencias que Vanessa había construido a su alrededor y no tenía intención de buscar la salida. Entonces pensé en esta casa. La compré yo. Después de que Ricardo se fue, el abogado me informó de una inversión que él había hecho en un terreno a las afueras de Guadalajara hacía décadas. Con el crecimiento de la ciudad, ese terreno se había convertido en una pequeña fortuna. Mi Ricardo, siempre pensando en el futuro. Usé hasta el último centavo de esa herencia para comprar esta casa en la Ciudad de México. No era para mí. Yo habría sido feliz en un departamento pequeño. Fue para Javier. Quería darle un patrimonio, una base sólida, un hogar donde su familia pudiera crecer segura. Era el último regalo de su padre, un legado de su trabajo y previsión. Un legado que ellos, en su ignorancia y soberbia, daban por sentado, creyendo que era un fruto de su propio y brillante éxito. Recuerdo la cara de Javier cuando le entregué las llaves. Estaba abrumado, casi al borde de las lágrimas. «Mamá, esto es demasiado», repetía una y otra vez. Vanessa, que ya era su novia, tenía una expresión diferente. Sus ojos brillaban, pero no con gratitud, sino con ambición. Recorría las habitaciones calculando, midiendo, planeando una vida que claramente no incluía el recuerdo del origen de esa fortuna. En ese entonces, yo lo interpreté como la emoción de una joven por empezar un nuevo hogar. ¡Qué ciega fui! No era emoción, era la codicia reconociendo su oportunidad. Descarté mi instinto, esa pequeña voz que me advertía que algo no estaba bien, porque quería creer en la felicidad de mi hijo por encima de todo. Un error que me había costado años de paz.
El dolor agudo que sentí durante la cena comenzó a transformarse. Ya no era una sensación paralizante. Se estaba convirtiendo en energía, en una fuerza motriz. Era como el fuego en una forja. El calor de la humillación y la presión de años de faltas de respeto estaban moldeando mi voluntad en algo nuevo, algo duro e inquebrantable. La tristeza no se había ido, pero ahora estaba acompañada de una determinación fría y serena. Ya no se trataba de aguantar, de esperar un cambio que nunca llegaría. Se trataba de actuar, de reclamar el control de mi propia vida, de mi propia historia. La mujer que había soportado en silencio estaba forjando su armadura, y la primera pieza era la recuperación de su autorrespeto, un concepto que había olvidado que me pertenecía. Entendí que esto no era una cuestión de venganza. La venganza es un plato que se sirve caliente, impulsado por la ira, y yo no sentía ira. Sentía una profunda y helada decepción. Mi objetivo no era hacerlos sufrir, porque su sufrimiento no me devolvería la paz. Mi objetivo era algo mucho más fundamental. Se trataba de establecer un límite, de trazar una línea definitiva en la arena y decir, con acciones más que con palabras, hasta aquí. Era una cuestión de honor. El honor a mí misma como mujer, como madre y como viuda de un hombre que me enseñó el valor de la dignidad. Continuar viviendo bajo el mismo techo, aceptando sus migajas de respeto, sería el acto final de traición a todo lo que Ricardo y yo habíamos construido juntos. En medio de estos pensamientos, apareció el rostro de mi nieto, Mateo. Él era la única luz en esa casa. Un niño de 10 años que todavía me miraba con amor puro, que se acurrucaba a mi lado para que le contara historias de la mercería y de su abuelo Ricardo. Él no estaba contaminado por la superficialidad de sus padres. Siempre me trataba con un cariño y un respeto que eran un bálsamo para mi alma. Pensar en él solidificó mi propósito. Mi legado no podía ser esta casa, un cascarón de lujo habitado por la ingratitud. Mi verdadero legado debía ser para él. Asegurar su futuro, su educación, darle las herramientas para que se convirtiera en un hombre diferente a su padre. Un hombre que entendiera que el valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en lo que es. La decisión final se asentó en mi espíritu con la suavidad de la neblina al amanecer. No hubo un trueno ni un relámpago, solo una calma absoluta, la certeza inamovible de quien ha encontrado su camino. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Cada paso se dibujó en mi mente con una claridad perfecta. El miedo, la duda, la tristeza que me habían paralizado durante tanto tiempo, simplemente se disolvieron. En su lugar quedó una tranquilidad profunda, una sensación de poder que no venía del dinero ni de la propiedad, sino de la alineación de mi conciencia con mis acciones. Por primera vez en muchos años, me sentí completa, dueña de mi destino. La mujer sumisa había muerto en esa cena. Una nueva Elena, serena pero inquebrantable, había nacido. Visualicé el día siguiente. Me veía a mí misma tomando un taxi hacia el Somptioscienso. Dentro, veía la fachada de la notaría pública, el rostro de un abogado que escucharía mi historia con atención. Veía mi mano, firme, llamando por teléfono a un corredor de bienes raíces de confianza, un viejo conocido de mi esposo. No había odio en estas imágenes, solo una eficiencia metódica, como quien ordena una habitación que ha estado en desorden durante demasiado tiempo. Cada acción sería un paso hacia mi liberación, hacia la recuperación de la paz que me habían robado. Ellos habían construido su vida sobre un pilar que creían suyo, sin saber que la dueña de ese pilar siempre había sido yo. Era hora de moverlo de lugar. Me acerqué al espejo y miré mi reflejo. Las arrugas en mi rostro contaban la historia de mi vida. Cada una era un mapa de risas, lágrimas y preocupaciones. Vanessa veía en ellas la decrepitud, la vergüenza de la vejez. Pero esa noche yo vi algo más. Vi la fortaleza de la mujer que había navegado tormentas, que había enterrado a su esposo, que había criado a un hijo sola y que había construido un futuro de la nada. Vi la resiliencia del agave de mi tierra, que soporta la sequía
y el sol inclemente para finalmente florecer. La pedigüeña de la basílica que Vanessa veía era, en realidad, una reina olvidada a punto de reclamar su trono. No un trono de oro, sino el trono de su propia vida. La sensación era la de despertar de un larguísimo sueño. Un sueño en el que yo era un personaje secundario en la historia de mi propio hijo. Una figura decorativa y ocasionalmente molesta en la casa que yo misma había comprado. Había vivido con la esperanza ingenua de que un día Javier despertaría, que recordaría quién era yo y todo lo que había hecho por él. Esa noche finalmente acepté la dura realidad. Él no iba a despertar, y esa aceptación, en lugar de romperme, me liberó. Dejé de esperar, dejé de anhelar, y al hacerlo, recuperé todo el poder que le había cedido. La puerta de la jaula siempre había estado abierta. Era yo quien no me había atrevido a volar. Me metí en la cama. Las sábanas se sentían frescas y reconfortantes. Antes de cerrar los ojos, una última frase de mi Ricardo vino a mi mente. Un mantra que él repetía siempre. La dignidad, Elena, es lo único que nadie te puede quitar. Solo tú puedes regalarla. Durante años, yo la había estado regalando, entregándola a cambio de una ilusión de armonía familiar. En la quietud de mi habitación, con la ciudad indiferente extendida a mis pies, hice una promesa silenciosa a mi esposo y a mí misma. No la regalaría más. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, el sueño llegó rápido y sin pesadillas, arrullado por una paz que brotaba de la certeza de la acción correcta. El amanecer traería consigo no solo un nuevo día, sino una nueva vida. A la mañana siguiente desperté antes de que el sol tocara las cumbres del Ajusco. No había rastro del tormento de la noche anterior. En su lugar, una calma absoluta gobernaba mis sentidos. Me moví por la casa con la misma rutina de siempre. Preparé mi té de manzanilla. Regué los helechos del patio interior. Mi cuerpo seguía los rituales de costumbre, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, trazando el mapa del día que tenía por delante. Javier y Vanessa bajaron a desayunar, inmersos en sus teléfonos, y me lanzaron un «buenos días», que era más un reflejo que un saludo genuino. Yo les sonreí, una sonrisa serena que no revelaba nada. Por fuera, yo era la misma mujer invisible de siempre. Por dentro, era una general a punto de iniciar la batalla más silenciosa y decisiva de su vida. Me puse un vestido sencillo pero digno, y unos zapatos cómodos. Hoy iba a caminar mucho. Rechacé la oferta de Javier de que su chofer me llevara a donde quisiera. Voy al centro a ver a una vieja amiga. Tomaré un taxi, le dije. La sorpresa en su rostro fue casi cómica. No estaba acostumbrado a que yo tuviera planes propios. El viaje en taxi desde Polanco hasta el centro histórico fue como atravesar un portal entre dos mundos. Dejamos atrás las boutiques de lujo y los edificios de cristal para adentrarnos en el corazón de piedra y cantera de la ciudad, donde la historia pesa en cada balcón y en cada adoquín. Observaba los rostros de la gente en la calle, rostros marcados por el trabajo, por la prisa, por la vida real. Me sentí parte de ellos, una sensación que había perdido viviendo en la burbuja artificial de mi hijo. Estaba volviendo a mis raíces, a la tierra firme del México que yo conocía. La notaría pública estaba en un edificio colonial en la calle de Donceles. El aire en su interior olía a papel viejo, a cera de piso y a la solemnidad de los contratos que se habían firmado allí por generaciones. El crujido de la madera bajo mis pies era un sonido reconfortante, un ancla en la realidad. Me recibió un joven asistente que me guió a un despacho amplio y silencioso, lleno de libros encuadernados en piel. El licenciado Morales, un hombre de mi edad con el cabello blanco y unos lentes que le daban un aire de sabiduría, me saludó con una amabilidad que ya no esperaba de nadie. Su respeto era un bálsamo. Me senté frente a su escritorio de caoba y saqué de mi bolso la carpeta con la escritura de la casa. El documento se sentía pesado en mis manos, cargado con el peso de mi decisión. Le expliqué mi situación al licenciado con voz clara y sin rodeos. No me quejé, no lloré, no mostré una pizca de autocompasión. Simplemente expuse los hechos.
La casa era mía. Quería venderla. Y necesitaba saber los pasos legales para que mis actuales inquilinos, mi hijo y su esposa, desocuparan la propiedad. El abogado me escuchó con atención, sin interrumpirme, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, simplemente asintió. «Es su propiedad, señora Elena. Usted está en todo su derecho», dijo. Su validación profesional, desprovista de emoción, fue exactamente lo que necesitaba. No era una anciana loca y resentida. Era una ciudadana ejerciendo un derecho legítimo. Me explicó el proceso. La notificación de desalojo, los plazos legales, todo con una claridad que me dio una enorme tranquilidad. Mientras el licenciado Morales revisaba los documentos, mi mente divagó sobre el concepto de propiedad. Legalmente, esa casa era mía. La había pagado con el dinero que mi esposo me dejó. Pero, ¿realmente me había pertenecido en los últimos años? Me sentía más como una arrimada, una invitada tolerada en mi propia casa. Tenía un techo, sí, pero no tenía un hogar. Un hogar es donde uno se siente seguro, respetado, amado. Y yo no sentía ninguna de esas tres cosas. Comprendí que esta acción no era solo sobre recuperar un bien material. Era sobre recuperar mi soberanía personal, el derecho a vivir mis últimos años en un ambiente de paz, libre de la toxicidad del desprecio diario. Estaba reclamando la propiedad sobre mi propia vida. Al salir de la notaría, sentí que un peso invisible se había desprendido de mis hombros. Caminé sin rumbo fijo por la Plaza de la Constitución. El Zócalo. El sol de la mañana calentaba las piedras y la bandera de México ondeaba monumental en el centro. Me senté en una banca a observar el ir y venir de la gente. Turistas, oficinistas, vendedores ambulantes. Me sentí conectada a ese pulso, a esa energía vital de mi país. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Era parte de algo más grande, una mujer mexicana más, forjada en la resiliencia y la dignidad. Esa plaza había visto revoluciones, fiestas y tragedias. Mi pequeña historia era solo en el inmenso tejido de la historia de mi gente. Una gente que sabe caerse y, sobre todo, sabe cómo volver a levantarse. Encontré un pequeño café con mesas en la acera y pedí un café de olla. El aroma a canela y piloncillo me transportó de nuevo a mi tierra. Desde allí, con el bullicio del centro como música de fondo, hice la segunda llamada importante del día. Marqué el número de un viejo amigo de mi esposo, el señor Rojas, un corredor de bienes raíces de la vieja escuela, de esos que basan su negocio en la confianza. Cuando escuchó mi voz, su tono fue cálido y familiar. «Elena, qué milagro. ¿Cómo estás?». Le respondí que estaba bien, y sin más preámbulos, le dije: «Arturo, necesito que me hagas un favor. Necesito vender mi casa de Polanco. Y necesito que sea rápido y discreto». Hubo un silencio al otro lado de la línea, lo suficientemente largo para que yo supiera que había entendido la gravedad de mi petición. La reacción de Arturo Rojas fue la de un verdadero amigo. No. Hubo preguntas incómodas sobre por qué o qué había pasado con Javier. Conocía a mi esposo, me conocía a mí, y seguramente podía leer entre líneas. «Considéralo hecho, Elena. Conozco el mercado en esa zona como la palma de mi mano. Encontraré un buen comprador, gente decente. Déjamelo a mí. Te mantendré al tanto de todo y manejaremos esto con la máxima discreción». Su lealtad y su apoyo incondicional me conmovieron profundamente. En un mundo donde mi propio hijo me había dado la espalda, la confianza de un viejo amigo era un regalo invaluable. Colgué el teléfono sintiéndome fortalecida, sabiendo que no estaba sola en esta travesía. Tenía aliados, gente que todavía valoraba los viejos códigos de honor y amistad. Regresé a casa por la tarde. Vanessa estaba en la sala, hablando por teléfono a gritos sobre la organización de una gala de caridad. Al verme entrar, me lanzó una mirada de arriba abajo. «¿De dónde vienes con esas fachas? Espero que no hayas dicho que vives aquí», dijo, antes de volver a su conversación. No le respondí, simplemente asentí con la cabeza y seguí mi camino hacia la cocina a prepararme un té. Sus palabras ya no me herían. Eran como el ladrido de un perro pequeño y ruidoso,
molesto pero inofensivo. Yo tenía un secreto, un plan en marcha que hacía que sus insultos sonaran huecos, vacíos de poder. Ella jugaba a ser la reina de un castillo que, sin que lo supiera, ya estaba en venta. Mientras el agua para el té hervía, me puse a pensar en la maternidad. ¿Había sido una buena madre? Le di a Javier todo lo que tuve: amor, tiempo, dinero, oportunidades. Quizás ese fue mi error. Quizás en mi afán de que no le faltara nada, no le enseñé a valorar el esfuerzo detrás de las cosas. Le di el pescado, pero no le enseñé a pescar en las aguas turbulentas del respeto y la gratitud. Crié a un hombre que sabía cómo tener éxito en el mundo, pero no cómo ser un buen hijo. Era una reflexión dolorosa, una autocrítica necesaria. No podía cambiar el pasado, no podía reeducarlo, pero sí podía darle una última lección, la más dura de todas. A veces, el amor más grande no es el que consiente, sino el que establece límites firmes. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad surrealista. El señor Rojas me llamaba a mi celular a horas acordadas para darme informes. Había varios interesados. Programamos las visitas a la casa en horarios en los que sabía que Javier y Vanessa estarían fuera, en el trabajo o en sus compromisos sociales. Yo recibía a los posibles compradores, mostrándoles la casa con una extraña mezcla de cortesía y desapego. «Aquí está la sala principal», decía, mientras por dentro pensaba en las incontables veces que había sido ignorada en esa misma habitación. Cada visita era un paso más hacia mi libertad, y yo actuaba con la eficiencia de una agente inmobiliaria consumada, facilitando la venta de mi propia jaula dorada. Era una sensación extraña ver a desconocidos caminar por los pasillos, abrir los armarios, medir las paredes del cuarto de mi nieto. Analizaban la cocina donde yo había preparado miles de comidas, el jardín donde había visto a Mateo dar sus primeros pasos. En lugar de sentir nostalgia o tristeza, sentí una liberación. Esas paredes, que habían absorbido tanta tensión y tantas lágrimas silenciosas, estaban perdiendo su poder sobre mí. Se estaban convirtiendo de nuevo en lo que eran: ladrillos y cemento, un activo financiero. El hogar ya no estaba allí. El hogar era algo que yo llevaría conmigo, un espacio de paz que construiría en otro lugar, con cimientos de respeto propio y decorado con la tranquilidad que tanto anhelaba. Una tarde Javier llegó a casa con unos papeles. «Mamá, necesito que me firmes esto. Es para hacernos socios del club de golf. Piden la firma del propietario de la casa como aval», me dijo, poniéndome un bolígrafo en la mano y señalando la línea punteada. Ni siquiera me explicó el documento completo. Me trató como a una niña, como a alguien cuya única función era obedecer y firmar. Tomé los papeles y le dije: «Déjame leerlos con calma, hijo. Te los doy mañana». Su impaciencia fue evidente, pero se fue sin discutir. Esa noche usé esos mismos papeles para escribir la dirección de mi nuevo banco. El descaro de su petición, el dar por sentado que mi propiedad estaba a su servicio incondicional, borró cualquier atisbo de duda que pudiera quedar en mi corazón. La llamada decisiva llegó un viernes por la tarde. Era Arturo Rojas. «Elena, tenemos una oferta. Es firme y muy buena. Una familia joven, médicos, con 2 niños. Pagan de contado. Quieren mudarse lo antes posible». Mi corazón dio un vuelco, pero mi voz salió firme. «Acéptala, Arturo. Prepara todos los papeles». No hubo vacilación. No hubo un segundo de duda. Era el momento, el final del principio. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana. La oferta no era solo dinero. Era mi carta de libertad, el boleto de salida de esa vida de humillación silenciosa. La familia de médicos, con sus hijos, traerían risas y nueva vida a esa casa. Le deseé lo mejor a esas paredes. Conmigo no habían tenido suerte. Al día siguiente tomé otro taxi. Esta vez, al banco. Llevaba conmigo todos mis ahorros y los documentos de la herencia de mi esposo. Con la ayuda de un gerente muy amable, abrí una nueva cuenta a mi nombre. Luego, con la mayor parte del dinero, constituí un fideicomiso para la educación universitaria de mi nieto, Mateo.
Quería que su futuro estuviera asegurado, lejos de la influencia y las malas decisiones de sus padres. Poner su nombre en ese documento fue el acto más importante de todo este proceso. No estaba destruyendo una familia, estaba salvando una parte de ella. Estaba invirtiendo en el futuro, en la única persona que había demostrado quererme incondicionalmente. Mientras el gerente del banco tecleaba en su computadora, imaginé mi nueva vida. Un departamento pequeño y acogedor en la colonia Roma, o la Condesa, cerca de un parque donde pudiera salir a caminar por las mañanas. Un lugar con un balcón para mis macetas, una cocina pequeña solo para mí. La idea de una vida más sencilla, sin lujos pero llena de paz, me inundó de una felicidad que no había sentido en décadas. La libertad de despertar, sin la ansiedad de escuchar un comentario hiriente. La alegría de leer un libro sin interrupciones. La simpleza de ser yo misma sin pedir disculpas. No estaba perdiendo una mansión. Estaba ganando un reino. El reino de mi propia tranquilidad. Los últimos días antes de que los documentos de la venta estuvieran listos, fueron los más surreales de todos. El licenciado Morales ya me había entregado la notificación de desalojo, impresa en un papel oficial que se sentía pesado y poderoso en mis manos. La guardé en el cajón de mi buró, esperando el momento exacto. Escuchaba a Javier y a Vanessa hacer planes, completamente ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. Una noche, durante la cena, hablaban con entusiasmo de un viaje a Europa, que planeaban para el verano. Podemos pedir un préstamo usando la casa como garantía. Con el valor que tiene, nos darán lo que queramos, dijo Javier con arrogancia. Vanessa aplaudió la idea. Yo seguí comiendo mi sopa de fideos, en silencio. Mi silencio ya no era de sumisión. Era el silencio de quien tiene la última palabra. Llegó el día. El equipo del señor Rojas llegó temprano, mientras la ciudad aún se desperezaba, e instaló el letrero en el jardín con una eficiencia silenciosa. «Se vende». 2 palabras sencillas impresas en letras rojas sobre un fondo blanco. Desde la ventana de la sala, observé cómo lo clavaban en el césped perfectamente cuidado. Una declaración de intenciones que rompía la armonía artificial de la fachada. No sentí nervios, ni miedo. Solo una extraña sensación de inevitabilidad, como quien observa la marea subir sabiendo que su curso es imparable. Preparé una jarra de té de manzanilla, mi pequeño ritual de calma, y me senté en mi sillón favorito. Sobre la mesita, de centro, junto a la taza, reposaba un sobre de Manila. Dentro estaban la escritura y la notificación. Estaba lista. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. Las horas se deslizaron lentamente, marcadas por el tic-tac del reloj de pared del vestíbulo. Un sonido que siempre me había parecido opresivo, pero que hoy sonaba como el compás de una marcha hacia la justicia. Me dediqué a leer un libro de poemas de Sor Juana, dejando que sus versos me recordaran que la fuerza de una mujer, a menudo, reside en su intelecto y su espíritu, no en el volumen de su voz. Afuera, el sol alcanzó su cenit y comenzó su descenso, pintando el cielo de tonos anaranjados. La casa estaba en un silencio profundo, una quietud cargada de anticipación. Era la calma que precede a la tormenta, y yo estaba en su ojo, serena, inamovible, esperando que los vientos de la consecuencia comenzaran a soplar. Bebí mi té, disfrutando cada sorbo, saboreando los últimos momentos de una paz que pronto sería destrozada. Escuché el sonido familiar del motor del BMW de Javier al entrar en el garaje. Las puertas del coche se cerraron con más fuerza de lo habitual. Un instante de silencio. Y entonces, el grito. Fue la voz de Vanessa. Un chillido agudo que rasgó el aire tranquilo de la tarde, lleno de incredulidad y furia. «¡Javier! Ven a ver esto ahora mismo». Sabía que habían visto el letrero. Me enderecé ligeramente en mi asiento, marqué la página de mi libro y lo cerré con cuidado. Coloqué las manos sobre mi regazo, entrelazando los dedos. La tormenta había llegado. Pude escuchar sus pasos apresurados y furiosos resonando en el mármol del vestíbulo, acercándose a la sala. Mi corazón latía a un ritmo constante y tranquilo. El miedo se había ido hacía mucho tiempo.
Entraron en la sala como un torbellino. Vanessa iba delante, con el rostro enrojecido y descompuesto por la ira, sus ojos echando chispas. Javier la seguía, pálido y confundido, con la corbata aflojada como si le faltara el aire. ¿Puede saber qué chingados significa la payasada que está plantada en nuestro jardín?», gritó Vanessa, su voz rebotando en las altas paredes. No me señaló a mí directamente, sino al espacio, como si la ofensa fuera tan grande que no pudiera atribuírsela a nadie en particular. Se detuvo en seco en medio de la habitación, con las manos en las caderas, esperando una respuesta, exigiendo que el universo se reordenara a su gusto. Su arrogancia era tan predecible, tan hueca. Se sentía dueña de un mundo que nunca se había molestado en comprender. No me inmuté. Tomé la taza de té con una mano firme y di un sorbo largo y deliberado, sintiendo el calor familiar de la manzanilla. Los miré a los dos por encima del borde de la taza, sosteniendo su mirada. Dejé que el eco del grito de Vanessa se desvaneciera en el silencio. Un silencio que se volvió denso, pesado, cargado con todo lo no dicho durante años. Este era mi terreno, mi tiempo. Les permití marinar en su propia furia e incertidumbre, dejando que su histeria contrastara con mi calma. El poder no siempre reside en la acción, sino a veces en la inacción deliberada, en la capacidad de mantenerse quieto mientras todo a tu alrededor se desmorona. En ese silencio, su poder, basado en la intimidación y el dinero, comenzó a evaporarse. Fue Javier quien rompió el tenso silencio. Su voz era un hilo de incredulidad. «Mamá, tiene que haber un error. Alguien se equivocó de casa. Llama a la policía. Hay que denunciar esto. Seguramente es un intento de estafa o una broma de muy mal gusto de algún vecino envidioso». Se pasaba las manos por el pelo, buscando desesperadamente una explicación lógica. Cualquier explicación que no implicara la aterradora posibilidad que su mente se negaba a aceptar. Su negación era casi infantil, la de un niño que cierra los ojos y cree que si no ve el problema, éste desaparece. Siempre había sido así, evitando la confrontación, escapando de cualquier verdad incómoda. Pero de esta verdad no podría escapar. Dejé la taza sobre el plato con un suave tintineo de porcelana. Mi voz, cuando hablé, fue suave pero llenó la habitación, cortando su pánico como un cuchillo afilado. «No hay ningún error, Javier, y no vamos a llamar a la policía», dije mirándolos a ambos. «Nadie nos está estafando. Por favor, siéntense los dos. Hay algo que necesitan saber». La orden fue tan inesperada, tan calmada en medio de su caos, que los descolocó por completo. Se quedaron mirándome, boquiabiertos, como si, de repente, la abuela sumisa y silenciosa se hubiera transformado en una extraña. La dinámica de poder en esa habitación acababa de cambiar de forma irreversible, y ellos apenas comenzaban a darse cuenta. Vanessa soltó una risa seca, carente de humor. «¿Que nos sentemos? ¿Pero tú te estás escuchando, vieja ridícula? No me voy a sentar en ningún lado hasta que me expliques qué demonios está pasando. ¿Acaso ya perdiste la cabeza? Le abriste la puerta a un vendedor y te estafó». Se acercó un paso, más, su postura agresiva, intentando recuperar el control a través de la intimidación, su única herramienta, el insulto. «Vieja ridícula», que en otro tiempo me habría dolido, ahora me resultaba patético. Era el último recurso de alguien que siente que el suelo bajo sus pies comienza a temblar y no tiene nada a qué aferrarse. Ya no había nada que pudiera decir que me hiciera daño. Con una lentitud deliberada, me incliné hacia adelante y tomé el sobre de manila que reposaba sobre la mesa. Lo abrí, sin prisa, extrayendo el primer documento. Lo desdoblé y lo deslicé sobre la superficie de madera pulida de la mesa, empujándolo suavemente hacia ellos. El papel se detuvo justo en el centro. «Esta», dije con la voz todavía serena y uniforme, «es la escritura original de esta casa». Levanté la vista y clavé mis ojos en los de Javier. «¿Cómo verán si se molestan en leerla? Está a mi nombre, y solo a mi nombre. Es una herencia de tu padre, Javier, mi esposo». La palabra «mía» resonó en el silencio.
cargada con el peso de la verdad y los años de sacrificio que representaba. Javier, como en un trance, se acercó y tomó el documento. Sus manos, normalmente tan seguras al firmar contratos o sostener una copa de vino, temblaban visiblemente. Vanessa se pegó a su hombro, sus ojos recorriendo las líneas del texto legal, buscando una falla, una cláusula, algo que desmintiera lo que estaban viendo. Pude ver el momento exacto en que la comprensión los golpeó. Fue como una ola de agua, helada. La incredulidad en sus rostros dio paso a un pánico puro, a un horror existencial. Todo su mundo, su estatus, sus cenas con amigos, su ropa de marca, todo estaba construido sobre una base que no les pertenecía. Eran inquilinos en un palacio que creían su reino. Antes de que pudieran articular una palabra, de que el shock se convirtiera en una nueva ola de furia, deslicé el segundo documento sobre la mesa. Era la notificación oficial de desalojo, con los sellos de la notaría y el juzgado. Y esto, continué con el mismo tono mortalmente tranquilo, es para ustedes. Mi voz no contenía ni una pizca de triunfo o malicia. Era la voz de la consecuencia, de un hecho consumado. La casa se vendió esta mañana a una familia encantadora. Necesitan mudarse pronto. La frase fue tan directa, tan desprovista de emoción, que tuvo el impacto de una bofetada. Les estaba informando del fin de su mundo, con la misma cadencia con la que podría haber anunciado que se había acabado el café. Finalmente los miré a los ojos, primero a Vanessa, luego a Javier, el hijo de mis entrañas. Reuní toda la dignidad que me quedaba, la fuerza de mi esposo, el amor por mi nieto, y pronuncié las palabras que había ensayado en mi corazón durante días. «Esta casa es mía», dije, enfatizando cada palabra, «y mi techo no volverá a cobijar a gente que me desprecia y me humilla. Tienen 30 días, el plazo que marca la ley, para encontrar otro lugar donde vivir. No les deseo mal, pero aquí ya no es su hogar». Hice una pausa y añadí la frase final, una formalidad que sonó como el cierre de una tumba. «Que les vaya bien». El efecto de mis palabras fue devastador. Vanessa, la mujer de las respuestas rápidas y los comentarios hirientes, abrió la boca para gritar, para insultar, pero ningún sonido salió. Se quedó paralizada, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Javier fue aún peor. El color abandonó su rostro por completo. Se tambaleó hacia atrás y se dejó caer en el sofá más cercano, un muñeco al que le han cortado las cuerdas. Los papeles, la escritura de su falsa vida y la notificación de su nueva realidad cayeron de sus manos y se esparcieron por el suelo. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por un temblor que no podía controlar. El gerente exitoso, el hombre de mundo, se había desmoronado. Me levanté de mi sillón. Mi papel en esta escena había terminado. No había nada más que decir. Les di la espalda a mi hijo, derrotado, y a mi nuera petrificada en su propio veneno, y caminé con paso lento pero firme hacia mi habitación. El silencio que dejé atrás era diferente al de antes. Ya no era una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Era un silencio absoluto, el vacío que queda después de una explosión. Era el silencio de la derrota total. No había necesitado gritar, ni insultar, ni llorar. Simplemente había dicho la verdad, y la verdad, a veces, es la fuerza más destructiva y a la vez la más liberadora del universo. Había recuperado mi casa. Sí, pero lo más importante es que había recuperado mi voz. Los 30 días que siguieron a la revelación transcurrieron en una atmósfera densa y gélida, como un invierno perpetuo dentro de la casa. El silencio se rompió únicamente por el sonido de puertas cerrándose con demasiada fuerza y las voces de Javier y Vanessa discutiendo en susurros airados detrás de su puerta cerrada. Se movían a mi alrededor como fantasmas, evitando mi mirada, sus rostros una máscara de resentimiento y pánico. Yo continué con mi rutina, preparando mis comidas, cuidando mis plantas, leyendo en mi sillón. Mi calma parecía enfurecerlos aún más. Era como si
mi serenidad fuera un espejo en el que se reflejaba la fealdad de su propio comportamiento, y no soportaban mirar su reflejo. Ya no era su víctima. Me había convertido en su conciencia, un recordatorio silencioso y constante de su fracaso moral. Una noche Javier intentó hablar conmigo. Me esperó en el Siamsiamsios pasillo, con una expresión de falso arrepentimiento que no llegaba a sus ojos. Habló de la familia, de los lazos de sangre, de mi deber como madre. Dijo que lo sentía, que Vanessa estaba estresada, que no querían decir lo que dijeron. Sus palabras eran huecas, una letanía de excusas motivada no por el remordimiento, sino por el terror a perder su estilo de vida. Escuché su discurso sin interrumpir, reconociendo la desesperación en su voz. Estaba intentando usar el amor y la culpa, las viejas herramientas con las que siempre me había manipulado, sin darse cuenta de que esas herramientas ya no funcionaban. El cerrojo de mi corazón, antes tan fácil de abrir para él, ahora estaba sellado con el acero de mi nueva dignidad. Cuando terminó de hablar, lo miré con una tristeza genuina, pero sin vacilación. Javier, yo siempre seré tu madre, y siempre te querré. Eso nunca va a cambiar, le dije con suavidad. Pero el amor no puede ser una excusa para el desprecio. Te di todo lo que tenía, hijo, y permití que tú y tu esposa me trataran como si yo no valiera nada. El tiempo de las disculpas vacías ya pasó. Ahora es el tiempo de las consecuencias. Necesitas aprender a valer por ti mismo, a ser un hombre que se gana el respeto, no uno que lo exige mientras pisotea a su propia madre. Se quedó sin palabras. Por primera vez, mi voz no era la de una madre que consiente, sino la de una mujer que se respeta a sí misma. Se dio la vuelta y se fue, derrotado. La reacción de Vanessa fue muy diferente. Pasó los primeros días sumida en una furia silenciosa, lanzándome miradas cargadas de un odio puro y destilado. Luego, cuando se dio cuenta de que mi decisión era irrevocable, entró en un estado de pánico frenético. La escuchaba horas enteras al teléfono, hablando con sus amigas, con sus padres, con cualquiera que quisiera escucharla, pintándose como la víctima de una suegra senil y vengativa. Buscaba un salvador, alguien que le ofreciera una solución mágica para no tener que abandonar su palacio de Polanco. Pero pronto descubrió que su círculo social, tan deslumbrante en las fiestas, era notablemente inútil en tiempos de crisis reales. Su estatus social, se dio cuenta, no estaba en ella, sino en las paredes de la casa que ahora tenía que abandonar. Pronto, el sonido de las discusiones fue reemplazado por el ruido de la cinta adhesiva al sellar cajas de cartón. El proceso de empacar se convirtió en la actividad central de la casa. Observaba desde la distancia cómo desmantelaban su vida de apariencias, envolviendo en papel de burbuja objetos carísimos que nunca les habían traído felicidad real. Era un espectáculo melancólico. Cada objeto guardado era un recordatorio de la fragilidad de su mundo. Se estaban llevando las cosas, los adornos, los muebles, pero estaban dejando atrás lo único que importaba, un hogar. La casa, despojada de sus pertenencias, parecía respirar aliviada, como si se estuviera desprendiendo de un peso que no le correspondía. Estaba recuperando su esencia, esperando a sus nuevos dueños. En medio de todo ese caos, busqué un momento para hablar con Mateo. Lo llevé al jardín y nos sentamos en el césped. Con palabras sencillas, adecuadas para un niño de 10 años, le expliqué que la abuela se iba a mudar a una casa nueva, más pequeña pero muy bonita, y que él tendría su propio espacio allí para cuando viniera de visita. Sus ojos se llenaron de una tristeza infantil que me partió el alma. «¿Pero por qué no podemos vivir todos juntos, abuela?» Lo abracé con fuerza y le dije, «Porque a veces los adultos necesitan su propio espacio para encontrar la paz, pero mi amor por ti es más grande que cualquier casa, y eso nunca, nunca va a cambiar». Me abrazó con fuerza, y en su abrazo sentí que mi decisión, aunque dolorosa, era la correcta. Lo hacía también por él. El día de la mudanza fue gris y desapacible, como si el cielo de la ciudad reflejara el ambiente dentro de la casa.
Los hombres de la mudanza trabajaban en silencio, llevando los muebles y las cajas a un camión que parecía demasiado pequeño para contener una vida de excesos. No hubo despedidas emotivas. Javier evitó mi mirada hasta el final, murmurando un adiós casi inaudible mientras cargaba una última caja. Vanessa, antes de subir al taxi que la llevaría a su nueva y desconocida vida, se detuvo y me dirigió una última mirada. No era de tristeza ni de arrepentimiento, era de un odio frío y puro. Fue su forma de decirme que nunca me perdonaría. Yo simplemente asentí, aceptando su veneno sin dejar que me tocara. Ya no tenía poder sobre mí. Cuando el camión de la mudanza se fue y el taxi desapareció al doblar la esquina, me quedé sola en la casa vacía. El eco de mis pasos sobre el suelo de mármol era el único sonido. Recorrí las habitaciones desnudas una última vez, la sala donde fui humillada, la cocina donde pasé tantas horas cocinando para ellos, el jardín donde mi nieto jugaba. No sentí nostalgia, ni pena. Sentí una profunda sensación de cierre, como si estuviera terminando el último capítulo de un libro largo y difícil. Caminé hacia la puerta principal, la abrí, salí a la calle y la cerré detrás de mí. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue el sonido más dulce y liberador que había escuchado en mi vida. Estaba libre. Mi nueva vida comenzó en la colonia Roma. El señor Rojas me había ayudado a encontrar un departamento perfecto en un edificio de los años 40, con techos altos y un balcón que daba a una calle arbolada. El barrio era un hervidero de vida. Jóvenes en bicicleta, cafés con mesas en la acera, librerías, parques llenos de perros y niños. Era todo lo contrario a la silenciosa y estéril opulencia de Polanco. Aquí, la vida se sentía real, vibrante y accesible. Cada paseo era una pequeña aventura, un descubrimiento. Me sentía rejuvenecida, como si hubiera retrocedido 20 años en el tiempo. La energía del barrio era contagiosa y me llenaba de un optimismo que creía perdido para siempre. Apartamento era mi lienzo en blanco. Era pequeño, pero la luz del sol entraba a raudales por las ventanas. Compré pocos muebles, solo los esenciales, escogiendo cada pieza por su comodidad y su belleza simple, no por su marca o su precio. Mi posesión más preciada era una mecedora de madera que coloqué en el balcón, junto a las macetas de geranios y lavanda que compré en el mercado de Jamaica. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un espacio que me reflejaba, que era una extensión de mi propia personalidad. Cada rincón era mío. Cada objeto contaba una historia que yo quería contar. No era una casa para impresionar a nadie. Era un refugio para mi alma. Desempaqué las pocas cajas que había traído conmigo. Dentro no había objetos de lujo, sino tesoros de un valor incalculable para mí. Las fotografías en blanco y negro de mi boda con Ricardo, su viejo reloj que había dejado de funcionar hacía años, mi máquina de coser Singer que me había acompañado toda la vida, y mis libros, mis queridos amigos de papel. Al colocar el retrato de mi esposo en la mesita de noche, sentí su aprobación, su sonrisa orgullosa. Estaba segura de que él estaría feliz de verme allí, en ese lugar luminoso y lleno de paz, recuperando mi independencia. Estaba construyendo un hogar, un verdadero hogar, con los cimientos indestructibles del amor propio y el recuerdo de un amor verdadero. Esta nueva vida me enseñó la profunda diferencia entre tener mucho y ser feliz. En la mansión de Polanco estaba rodeada de lujos que me hacían sentir vacía y sola. Tenía un cuarto enorme, pero dormía intranquila. Tenía una cocina de chef, pero comía con un nudo en el estómago. En mi pequeño apartamento de la Roma, cada rincón me traía alegría. Descubrí que la felicidad no estaba en el espacio que ocupas, sino en la paz que ese espacio te brinda. El verdadero lujo no era tener una sala de cine en casa, sino poder sentarme en mi balcón al atardecer, con una taza de té, escuchando los sonidos de la vida, y sentirme profundamente, inmensamente, en paz. Establecí una nueva rutina que giraba en torno a placeres sencillos. Me levantaba temprano, sin la opresión de la tensión familiar. Daba largos paseos por el Parque México,
observando a los paseadores de perros y a los corredores matutinos. Iba al mercado de Medellín, donde los vendedores me saludaban por mi nombre y me guardaban las mejores verduras. Disfrutaba cocinando solo para mí, preparando los platillos de mi tierra sin que nadie criticara el olor o la simpleza de mi comida. Redescubrí el placer de mi propia compañía, aprendiendo a escuchar mis propios pensamientos y a disfrutar del silencio, un silencio que ya no era tenso, sino sereno y reparador. Mi vida se había vuelto más pequeña en escala, pero infinitamente más rica en contenido. Saqué del armario mi vieja máquina de coser, limpié el polvo de sus engranajes, la aceité con cuidado y enhebré la aguja. El zumbido familiar del motor al empezar a funcionar fue como una música para mis oídos. Era el sonido de la creación, de mi independencia. Compré telas de colores vivos en una tienda del centro y empecé a coser un edredón para la cama de Mateo en mi apartamento. Cada puntada era un acto de amor, cada retazo de tela un recuerdo feliz. Había recuperado no solo un hobby, sino una parte de mi identidad, la de la mujer que podía crear belleza y calidez con sus propias manos. La mujer de la mercería, la que siempre había sido. A través de Mateo, me llegaban noticias fragmentadas de la nueva vida de Javier y Vanessa. Se habían mudado a un departamento rentado en la colonia Narvarte, un lugar decente pero a un universo de distancia del glamour de Polanco. Vanessa, me contaba mi nieto, estaba siempre de mal humor. Había tenido que vender su camioneta de lujo y cancelar sus membresías a clubes exclusivos. Se quejaba constantemente de la falta de espacio y de la calidad de los vecinos. Su mundo de apariencias se había derrumbado y no tenía las herramientas emocionales para lidiar con la realidad. Su infelicidad era una jaula que ella misma había construido con los barrotes de su propia soberbia y superficialidad. Javier, por su parte, se vio obligado a enfrentar la dura realidad económica. Sin el respaldo de mi propiedad, su sueldo de gerente ya no era suficiente para mantener el estilo de vida al que Vanessa lo había acostumbrado. Escuché que tuvo que buscar un segundo trabajo por las noches, haciendo consultorías. La presión financiera y el resentimiento constante de su esposa estaban causando estragos en su matrimonio. El hombre que se había sentido tan poderoso e importante ahora lucía cansado y agobiado, atrapado en una vida que no había elegido, pero que sus propias acciones, o la falta de ellas, habían provocado. La cobardía, descubrió, tiene un precio muy alto. Confieso que no sentí alegría al escuchar sobre sus dificultades. No hubo ni una pizca de placer vengativo en mi corazón. Lo que sentía era una profunda y distante melancolía, especialmente por mi hijo. Me dolía ver en lo que se había convertido, un hombre débil y sin rumbo, tan lejos del niño lleno de sueños que yo había criado. Pero junto a la tristeza, había una certeza inquebrantable de que había hecho lo correcto. Mi supervivencia emocional y mi dignidad no eran negociables. A veces, para que un árbol crezca sano, es necesario podar las ramas enfermas, incluso si esas ramas son parte de ti. Mi acción no fue un castigo, fue una cirugía necesaria para salvar lo que quedaba de mí. Mi relación con Mateo, sin embargo, floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. Sin la presencia tensa de Vanessa, nuestras visitas se volvieron más relajadas y alegres. Javier lo traía los sábados por la mañana y lo recogía el domingo por la noche. Durante ese tiempo, mi pequeño apartamento se llenaba de risas y juegos. Explorábamos el barrio, íbamos al cine, le enseñaba a jugar a las canicas en el parque. Él amaba la simplicidad de nuestra nueva rutina. Descubrió que la diversión no requería juguetes caros ni lugares exclusivos, sino simplemente tiempo, atención y cariño. Estaba construyendo con mi nieto un lazo basado en el amor genuino, un legado mucho más fuerte que cualquier herencia material. Una de nuestras actividades favoritas era cocinar juntos. Le enseñé a hacer tortillas de harina a mano, tal como mi madre me enseñó a mí en nuestra cocina de Jalisco. Sus primeras tortillas salían deformes y duras, pero celebrábamos cada una como si fuera una obra de arte. Mientras amasábamos, le contaba historias de su abuelo Ricardo,
de la mercería, de nuestra vida. Le estaba entregando mi historia, nuestras raíces, asegurándome de que supiera de dónde venía. Estaba pasando la antorcha de nuestra identidad familiar, no a través de un testamento, sino a través del calor de la cocina y el sabor de la tradición. En otras ocasiones, lo llevaba a pasear por el centro histórico. Visitábamos el Palacio Nacional para ver los murales de Diego Rivera, caminábamos por la calle de Madero, comíamos tlayudas en un pequeño restaurante oaxaqueño que me encantaba. Le mostraba la ciudad no como un lugar de tiendas caras, sino como un libro de historia viviente. Quería que mi nieto amara a su país, que entendiera su complejidad y su belleza. Quería que su herencia no fuera solo dinero para una universidad, sino un profundo sentido de pertenencia y un orgullo por sus raíces. Quería que fuera un hombre diferente a su padre, un hombre con raíces profundas que le permitieran crecer alto y fuerte. Un día cité a Javier en el despacho de un abogado. Quería formalizar el fideicomiso para Mateo. Le expliqué con calma que una parte considerable del dinero de la venta de la casa se había depositado en un fondo de inversión. Ese dinero sería exclusivamente para pagar la universidad de Mateo y sus estudios de posgrado, si así lo deseaba. Le dejé claro que ni él ni Vanessa podrían tocar un solo centavo para ningún otro propósito. El dinero no era un regalo para él, era una herramienta para su hijo, el último gran sacrificio de sus abuelos. La reacción de Javier me sorprendió. Esperaba resentimiento o quizás un intento de reclamar parte del dinero. En cambio, vi en sus ojos algo que no había visto en años: la humildad. Escuchó todo en silencio, con la cabeza gacha. Cuando terminé, simplemente dijo: «Gracias, mamá». Su voz era queda, casi un susurro. Creo que en ese momento finalmente entendió. Comprendió que mis acciones no habían nacido del odio o la venganza, sino de una forma de amor más dura y profunda. Un amor que protegía, que preservaba, que pensaba en el futuro. No nos reconciliamos ese día. La herida era demasiado profunda, pero sentí que se había abierto una pequeña grieta en el muro que nos separaba. Mi vida social también experimentó un renacimiento. Me inscribí en un club para la tercera edad en mi colonia. Allí conocí a otras mujeres como yo, viudas, madres, abuelas con historias de lucha y resiliencia. Jugábamos a la lotería, tomábamos clases de tai chi en el parque y organizábamos comidas donde cada una llevaba un platillo de su región. Encontré una nueva hermandad, una comunidad de mujeres fuertes que se apoyaban mutuamente. Ya no estaba sola. Había encontrado mi tribu. Descubrí que la familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces es la que eliges con el corazón. Hay momentos, sobre todo al atardecer, en que me siento en mi mecedora en el balcón, con una taza de té de canela en las manos. Observo cómo el cielo se tiñe de púrpura y naranja. Escucho la sinfonía de la ciudad, las sirenas lejanas, la música de un organillero, las risas de los niños en la calle. En esos instantes, una ola de paz tan profunda y abrumadora me inunda que se me llenan los ojos de lágrimas. Son lágrimas de gratitud, por estar viva, por tener la fuerza para cambiar mi destino, por haber encontrado mi lugar en el mundo. Me siento completa, dueña de mí misma, en casa. He reflexionado mucho sobre el significado de la familia. Comprendí que la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad y el respeto te hacen familia. Javier siempre será mi hijo, y lo amo, pero la familia que él eligió construir me excluyó. Mi familia ahora es más pequeña, pero mucho más sólida. Es Mateo, con su amor incondicional. Son mis nuevas amigas, con su solidaridad. Es el recuerdo de Ricardo, que me acompaña siempre. Y soy yo. He aprendido a ser mi propia familia, a cuidarme y a respetarme como la persona más importante de mi vida. A veces, por las noches, escribo en un diario. Le escribo cartas a mi Ricardo, como si todavía estuviera aquí. Le cuento sobre mi nuevo apartamento, sobre las flores de mi balcón, sobre lo mucho que ha crecido Mateo. Le conté con todo detalle lo que pasó con la casa. Le escribí que finalmente había honrado su consejo,
que no había permitido que nadie me hiciera sentir pequeña. Le dije que había defendido nuestra dignidad. Sé que son solo palabras en un papel, pero al escribirlas, siento que él me escucha, que está orgulloso, y eso me da una paz inmensa. Este cambio de vida ha tenido un efecto sorprendente en mi salud. Los dolores de cabeza constantes que sufría en Polanco han desaparecido. La presión arterial que mi médico no lograba controlar ahora está en niveles normales. Duermo noches enteras de un tirón, sin pesadillas. Mi doctora está asombrada. Lo que sea que esté haciendo, Elena, sígalo haciendo. Le ha quitado 20 años de encima. Sonreí y dije que mi única medicina había sido una buena dosis de paz y tranquilidad. El cuerpo es sabio, sabe cuando el alma está enferma y cuando finalmente ha sanado. Hace unas semanas me encontré con una de las antiguas amigas de Vanessa en el mercado, una de las mujeres que estuvo en aquella cena infame. Al principio intentó evitarme, pero luego se acercó con una expresión extraña en el rostro. Elena, supe lo que pasó. Solo quiero decirle que usted es una mujer muy valiente. No supe qué responder, así que solo le di las gracias. Su comentario me confirmó que la historia se había contado y que, al menos para algunos, yo no era la villana. Era una mujer que se había hecho respetar. La verdadera dignidad, me di cuenta, es silenciosa, pero su eco resuena con fuerza. Mi mirada ya no está puesta en el pasado. Las heridas han cicatrizado y, aunque las marcas permanecen, ya no duelen. Ahora, toda mi energía y mi amor están enfocados en el futuro, un futuro que tiene el rostro y la sonrisa de mi nieto. Mi propósito es verlo crecer, guiarlo, asegurarme de que se convierta en un hombre de bien, un hombre que entienda el valor del respeto y la bondad. Quiero que sea un hombre como su abuelo. Ese es mi proyecto, mi misión, la obra final de mi vida. Así, en la serenidad de mis días, he encontrado la resolución de mi historia, no con una explosión de venganza, sino con el susurro de la paz. He aprendido que el perdón más importante no es el que se da a los demás, sino el que uno se da a sí mismo. Me perdono por haber esperado tanto tiempo, por haber aguantado en silencio, y celebro a la mujer que finalmente encontró la fuerza para reclamar su vida. El legado más grande que dejaré no será una casa de lujo, ni una cuenta de banco, sino el ejemplo silencioso de que el espíritu humano, por más que intenten pisotearlo, siempre puede encontrar la manera de volver a florecer. Miro hacia atrás y a veces pienso en la casa, esa imponente construcción de piedra y cristal que fue el escenario de mi mayor dolor y mi más grande liberación. Nunca se trató de los ladrillos o del mármol. Esa casa era el último símbolo material del amor y el sacrificio de mi esposo, Ricardo. Era un monumento a nuestras décadas de trabajo, un regalo para el futuro de nuestra estirpe. Verlo convertido en un simple objeto de presunción, en una garantía para préstamos frívolos, en un lugar donde la memoria de su constructor era despreciada, era una profanación. Venderla no fue un acto de despojo, como ellos seguramente lo vieron. Fue un acto de conservación. Rescaté el legado de mi esposo de las manos de quienes no entendían su valor y lo transformé en algo que sí lo honra, el futuro de su nieto y la paz de su viuda. Pienso en Javier, mi hijo. Una madre nunca deja de amar a sus hijos, pero a veces el amor debe cambiar de forma para poder sobrevivir. Mi amor por él ya no es el amor ciego y permisivo de antes. Ahora es un amor distante. Un amor que reza en silencio para que su caída le enseñe a volar por sí mismo. Espero, sin ninguna certeza, que al perder la riqueza material que tanto lo cegaba, algún día pueda encontrar una riqueza interior que ni siquiera sabe que le falta. Quizás, en la humildad de su nueva vida, recuerde al niño que fui a buscar a la escuela, al joven que me abrazó en su graduación. Pero mi paz ya no depende de su redención. Lo he soltado. Le he dado la lección más dura, y ahora su camino le pertenece solo a él. En esta travesía he aprendido que la verdadera fuerza no hace ruido. No necesita gritar, ni insultar, ni imponerse con violencia.
La verdadera fuerza es silenciosa y persistente, como el agua de un río que, gota a gota, es capaz de erosionar la roca más dura. Es la fortaleza de mantenerse firme en tus convicciones, de actuar con dignidad incluso cuando tiemblas por dentro. Es el poder que nace de saber quién eres y lo que vales, sin necesitar la aprobación de nadie más. La sociedad a menudo confunde el ruido con el poder, pero yo he descubierto que la calma, la serenidad y una voluntad inquebrantable son las armas más poderosas que una persona puede poseer. Mi voz nunca se alzó, pero mis acciones resonaron más que cualquier grito. Si algo he aprendido, y si algo quisiera dejar como mi testamento, es esto: el valor de una persona jamás, jamás residirá en la ropa que viste, en la cuenta que tiene en el banco o en la fachada de su casa. Esas son solo cáscaras, disfraces. El verdadero valor está en el interior, está en la bondad que ofreces, en el respeto que demuestras, en la integridad de tu carácter. En aquella cena, mi nuera me vio como una pordiosera por mis trapos viejos. La ironía es que, en ese momento yo, con mi vestido de algodón hecho a mano, era infinitamente más rica que ellos, con toda su seda y su lino de diseñador. Ellos tenían el precio de todo, pero yo conocía el valor de las cosas importantes. Hoy, mi vida es un remanso de paz. No es una vida de grandes lujos ni de emociones desbordantes. Es una vida de pequeños placeres, el sabor del café por la mañana, la sonrisa de mi nieto, el perfume de mis geranios después de la lluvia. He cerrado el círculo. Mi historia no termina con una familia reconciliada bajo un mismo techo, porque la vida real rara vez ofrece esos finales de telenovela. Mi historia termina conmigo, Elena, una mujer de Jalisco, sentada en el balcón de su pequeño apartamento, sintiéndose completa, libre y en paz. He aprendido que a veces el final más feliz no es recuperar lo que perdiste, sino soltarlo para hacer espacio a lo que mereces. Y yo merecía la paz. Ahora, dígame usted, ¿qué habría hecho en mi lugar? Deje su opinión en los comentarios. Me interesa mucho leerla. Y cuénteme también desde qué rincón de este mundo me está escuchando, para ayudar a que esta historia llegue a más gente que quizás necesite escucharla. Suscríbase y comparta este video.